¿Cuántos creemos que Dios está aquí? Él lo ha prometido. Él es un Dios fiel, un Dios bueno y un Dios cercano a los seres humanos que le buscan, que tienen esa necesidad de Él, y el Señor es muy sensible a todo ello. El día de hoy quisiera compartir un estudio, una enseñanza relativamente sencilla, pero que es muy importante porque nos habla acerca de un área que en ocasiones se vuelve un obstáculo muy grande en la caminata del cristiano. Un área que quizás sea considerada socialmente como algo menor, pero delante de Dios no lo es. De hecho, la propia Escritura la menciona, y la menciona equiparándola a acciones que son socialmente desaprobadas y socialmente muy destructivas y dañinas. Tenemos una diapositiva de la presentación. He titulado la enseñanza El cristiano, la ira y el perdón. El cristiano, la ira y el perdón. Y deseo explicar un poquito acerca de lo que significa el título. Quiero abordar de una forma particular el pecado de la ira, la necesidad del perdón, que es algo que debe buscar el ser humano y también que debe practicar el ser humano para con su prójimo. En muchas ocasiones la ira se torna en un sentimiento que almacena resentimientos, odios, rencores, que produce enemistades, pleitos, etc. Y Dios nos manda a perdonar. Entonces, el propósito del estudio es que podamos entender cuál es la postura del cristiano ante la ira y cuál es el llamado de Dios a que seamos perdonadores. El cristiano, la ira y el perdón. Y vuelvo a enfatizar que el día de hoy en la sociedad existen muchos pecados, muchas acciones que están prohibidas en la palabra de Dios, pero que han sido legalizadas, que son vistas como una práctica cotidiana, que son observadas como algo natural y normal, y la gente te dice, todos lo hacen. Y eso entonces pareciera que se vuelve, como en la jurisprudencia, algo permitido. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo número 19, Gálatas 5:19, una carta escrita por el apóstol Pablo donde nos alerta, dentro de muchas cosas, acerca de aquellas cuestiones, acciones, comportamientos que nos imposibilitan para heredar el reino de Dios. Nos dice de la siguiente forma, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, y aquí me detengo, iras. Aquí está el pecado de la ira. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como diciendo Pablo, pues si se me olvida alguna más, cualquier actitud, comportamiento semejante a estos. Añade, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. No van a entrar al cielo. No van a alcanzar la salvación eterna de sus almas. Es una advertencia solemne,
una advertencia que debe hacer a cualquier persona analizar su vida, su caminata, su conducta, su carácter y sus frutos. Pero si nos detenemos un poco en el pasaje, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está hablando de acciones, de comportamientos, de pecados que nos estorban para heredar el reino de Dios. Y en la misma lista encontramos adulterios, fornicaciones, hechicerías, pleitos, borracheras, homicidios, asesinatos. Pero juntamente en esta lista están las iras. Es decir, el apóstol Pablo las está comparando como acciones similares que pueden producir o que van a representar que una persona no alcance la promesa y la gracia de Dios. Es cierto, socialmente, legalmente y aún en el área de la conducta, un asesino es peor visto que una persona que a lo mejor nada más guardó un resentimiento en su corazón o tuvo una ira. Pero finalmente muchos de los pecados van de la mano. Y las iras, cuando no son controladas, cuando no son detenidas, pueden llevar precisamente a que la persona incurra en pecados mucho más escandalosos. Y la raíz de muchos pecados se halla en el corazón. Es decir, si uno no guarda esos pecados que inician de forma, entre comillas, oculta, puede acabar realizando conductas que son extremadamente destructivas. Pero cualquiera de estos pecados que hemos mencionado puede privarnos de alcanzar la salvación y la vida eterna. Cualquiera que practique estas cosas no heredará el reino de Dios. Y quiero subrayar también la palabra practicar. Los que practican tales cosas. Nos habla de personas que están habituados, que están acostumbrados a vivir de esta forma, de esta manera. Es decir, en la caminata cristiana, de pronto pudiera haber algún momento en el cual un discípulo de Dios, un cristiano, se descuida, deja de depender de Dios, deja de buscarle, deja de estar en comunión con Él y pudiera tener algún tropiezo. Pero sería la excepción en su vida, no la regla. La regla es una caminata donde busca agradar, obedecer, servir a Dios y hacer su voluntad. Y si en momento dado llega a haber algo que manchó su conciencia, que le hizo entender que no actuó correctamente, el Espíritu Santo vendrá, convencerá de pecado y llevará a la persona rápidamente a humillarse delante de Dios, a arrepentirse, a pedirle perdón y a retomar el camino de la rectitud, por amor a Dios, por amor a su prójimo, por la gracia y la influencia del Espíritu Santo. Pero vuelvo a centrarme en el pecado de la ira. Y aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo lo llama una obra de la carne, un pecado, una desobediencia, una actitud que es desagradable delante de Dios, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El día de hoy existen muchas personas que practican este pecado, personas iracundas, personas que son dominadas por sus sentimientos, por sus emociones. Y es importante mencionar que un cristiano, a pesar de que ha sido perdonado o regenerado, sigue teniendo sentimientos, sigue teniendo emociones. Son parte de nuestro ser. Pero finalmente el cristiano no es gobernado por las emociones, no es gobernado por los sentimientos, sino que es dirigido y regido por la palabra de Dios. Es gobernado por la influencia del Espíritu Santo. Es dirigido por la Escritura. Y tendrá sentimientos, tendrá emociones, pero la razón, la voluntad,
La palabra, la influencia del Espíritu Santo le llevarán a actuar de la forma correcta. El día de hoy existen muchas personas que son dominadas por el enojo, que son dominadas por la ira, y esto los lleva a agredir, a ofender, a humillar, a lastimar físicamente, emocionalmente, verbalmente a la gente que le rodea. Y esto no es compatible con el cristianismo. Esto no es agradable ante los ojos de Dios. Personas que actúan insultando, agrediendo, ofendiendo, gobernados por este sentimiento o por este comportamiento de la ira. Hay personas iracundas que no cuidan su boca, que no cuidan su corazón, que dirigidos por la ira hablan palabras que son como golpes de espada, que destruyen, que mutilan, que desaniman, que desalientan. Y cuando ha pasado la tormenta, recapacitan y se avergüenzan del daño que han generado, quizá a seres queridos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a la gente que les rodea. Y hay una vergüenza interior que desean cubrirla quizá con acciones, pero finalmente se percatan que han lastimado, que han destruido, que han dañado. Y esto ha sido un efecto de la ira, del enojo que no pueden controlar en su interior. La ira es un pecado que destruye, es un pecado que daña no solamente a la persona que lo practica, daña el entorno, daña a la gente que le rodea, daña a la familia, daña el ambiente laboral y sobre todo daña su relación y su comunión con Dios. Qué importante es que podamos identificarlo, porque socialmente hablando hay gente iracunda, hay gente arrebatada, hay gente impulsiva, hay gente que humilla, que lastima, que ofende, y son vistos como modelos, son vistos como prototipos, son vistos como personas buenas, cuando ante los ojos de Dios están caminando de una forma incorrecta y de una forma desordenada. Es importante mencionar que la ira igualmente se contagia. El pecado corrompe, el pecado contamina. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos dice: no vaya a ser que haya en ti una raíz de amargura que te estorbe de alcanzar ¿qué? La gracia. Y dice, y contamine a muchos. Está hablando de un pecado. Está hablando de la amargura y dice, no vaya a ser que haya una raíz de amargura. Generalmente las raíces no se ven. Generalmente las raíces están debajo de la tierra. Es algo que no es muy visible. Es cierto, hay árboles que desarrollan raíces por arriba de la tierra impresionantes. Apenas viajamos al sureste y eran increíbles los árboles que hay por allá en Yucatán, en Quintana Roo, y unas raíces que cubren extensiones impactantes por fuera de la tierra. Son visibles, pero hay otros árboles cuyas raíces están al interior, están ocultas a la vista. Y así hay pecados que están escondidos a la vista, pero que Dios los ve. Una raíz de amargura, algo que no es muy visible, pero dice que os estorbe de alcanzar la gracia. Es una advertencia que viene escrita en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, y que contamine a muchos. Es decir, esa raíz, ese pecado que está enraizado, que está oculto, dice, puede contaminar a muchos. Y alguien que vive con este pecado genera tal daño al ambiente que empieza a provocar que sus
semejantes se conduzcan de forma similar, reaccionando igual, respondiendo igual, lastimando igual, humillando igual, escarneciendo igual, guardando sentimientos, quejándose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una ira, hay un enojo almacenado que está dañando su relación, que está dañando su carácter, que está dañando su comunicación con la gente que le rodea y sobre todo que está dañando su relación con Dios. Puede parecer algo tan pequeño socialmente hablando, pero no lo es ante los ojos de Dios. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice: cuidado, no vaya a ser que haya una raíz que nos estorbe de alcanzar la gracia. Y habla de la amargura, habla de los resentimientos, habla de almacenar en el corazón un enojo, una ira, una inconformidad que os estorbe de alcanzar la gracia y que contamine a muchos. Pero también hay una situación que es importante entender. Como seres que tenemos sentimientos, de pronto podemos tener indignación en nuestro interior. Podemos tener una molestia ante una conducta inapropiada. Podemos tener un enojo ante un comportamiento dañino, inapropiado, ante una mala acción, y sentir que en el interior de nuestro ser algo hierve, porque no estamos de acuerdo, porque estamos inconformes, porque nos indigna algo. Y la pregunta es: ¿pecamos en contra de Dios por sentir esto? Obviamente no. Son sentimientos. Y el ser humano tiene sentimientos. Y por ello comencé diciendo al principio que aún el cristiano tiene sentimientos. Sentimientos distintos. De alegría, de emoción, de tristeza, de desánimo, de miedo, de indignación, de enojo. Son sentimientos que pueden llegar a nuestro ser, dependiendo las circunstancias que veamos a nuestro alrededor. Pero ante tales circunstancias o ante tales sensaciones o ante tales sentimientos, el cristiano tiene la posibilidad de actuar correctamente o actuar incorrectamente. Es decir, ese sentimiento, por ejemplo, por citar uno, de miedo, no es pecado. Todos sentimos miedo de pronto. Te sale un perro, vas caminando en la acera y te sale un perro y te ladra. Sientes temor, sientes miedo. No estás en pecado por sentir miedo. Vas caminando en la noche y de pronto todo está oscuro y ves un individuo que se cruza la banqueta y viene hacia ti y sientes temor aquí adentro. Es normal. Eso no es pecado. El miedo no es pecado. La cobardía sí es pecado. Y la cobardía es desobedecer a Dios y no hacer lo que es correcto, dominado o gobernado por el temor. Eso sí es pecado. Y la palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Viene en Apocalipsis. Y así igualmente el enojo. Puede venir una sensación, un sentimiento de molestia, de indignación. Pero uno decide cómo actuar. Uno decide cómo responder. Uno decide cómo reaccionar. Y es importante mencionar que el cristiano debe ser cuidadoso ante estos sentimientos. La ira, la indignación, la molestia en sí mismo no es algo que sea pecado en todos los casos. Depende qué es lo que genere, lo que produzca, a lo que te lleve el estar obedeciendo o desobedeciendo a Dios. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para entender esto. Salmo capítulo 7, versículo número 11. Salmo 7, 11. La palabra de Dios habla del sentimiento del enojo o de la ira como algo que no necesariamente es pecado. Salmo 7, 11. Dice la Escritura: Dios es juez justo. Y Dios está, ¿qué?
airado. Está airado contra el impío todos los días. Dios tiene ira. Está indignado, está molesto con el impío todos los días. ¿Por qué? Porque lo ve continuamente pecar, lo ve practicando la maldad, y eso produce indignación en él, produce tristeza en él, produce enojo por el comportamiento, la desobediencia, la rebeldía que hay en el impío. Y eso no quiere decir que Dios esté en pecado, porque Dios es santo. Obviamente esa indignación no lo lleva a actuar de forma inapropiada, sino lo lleva a buscar llevar al impío al arrepentimiento. Y sí, deja que sufra sus consecuencias, deja que vengan los resultados de su accionar, pero finalmente Dios desea que el impío se arrepienta, abandone el pecado y busque a Dios. Isaías 34:1. Dice la escritura, Isaías 34:1: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Dios castiga. Dios se aira, Dios se indigna ante un comportamiento inapropiado. Imagínate un padre de familia que de pronto ve a su hijo desobedecer o a su hija desobedecer y actuar de forma inapropiada ante una indicación, provocando, levantándose en contra quizá de las reglas o de él mismo. ¿Qué va a sentir aquí? ¿Cómo es cristiano? Ay, qué lindo muchacho. Siento risa, siento alegría, siento gozo porque soy cristiano. No, va a haber indignación, va a haber molestia, va a haber un enojo en él. ¿Por qué? Porque está viendo un comportamiento inapropiado. Obviamente esa indignación no lo va a llevar a patear al muchacho o a decir maldiciones o a actuar impíamente, porque ahí estaría el pecado, ¿sí? Pero va a actuar de una forma prudente, sensata, reprendiendo, exhortando, se amerita castigando, disciplinando al hijo, pero lo hará buscando su bien, que él pueda rectificar, que él pueda corregir, que él pueda aprender, que él pueda enmendar su camino y que pueda cambiar su comportamiento. ¿Estamos comprendiendo? En los dos casos hubo indignación. En los dos casos hubo una ira ante la desobediencia, pero uno de ellos actuó impíamente, actuó de una forma desordenada, una forma desconsiderada ante la palabra de Dios, hiriendo, lastimando, ofendiendo, destruyendo. Actuó impíamente. Eso es pecado y eso condena a Dios. Pero en el otro caso, tuvo dominio propio, pidió ayuda a Dios, oró al Señor y sí, enfrentó la situación, llamó la atención, reprendió, quizá utilizó palabras que fueron una exhortación, una reprensión, un llamado de atención fuerte. Eso no es pecado, es algo necesario en ciertas circunstancias, pero sin romper los mandamientos de Dios. Seguimos leyendo. Números 32:13, otro pasaje más. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Oye, qué malo es Dios. No, más bien es un Dios justo. Y estaba indignado ante la rebeldía. Él había sacado a su pueblo de Egipto. Él había liberado a Israel de la esclavitud. Había levantado a Moisés y a Aarón para poder conducirlos a la tierra prometida. Había prometido, había dicho: si ustedes caminan conmigo y obedecen mis mandamientos, vendrán estas bendiciones. Pero si ustedes desobedecen, habrá estas consecuencias.
Y el pueblo de Israel salió de Egipto con la promesa de la tierra prometida, con la promesa de poder llegar a un lugar que Dios tenía preparado para ellos. Pero sabes, en el camino a la tierra prometida, en el desierto, comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse, fueron rebeldes, fornicaron, fueron idólatras, hicieron lo malo, quebrantaron los mandamientos de Dios, fueron obstinados y aún añoraron regresar a Egipto, de donde Dios los había sacado. ¡Ay! Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si en Egipto había comida, había pescado, había carne, había verduras ricas. Y aquí, mira, no tenemos nada sino calor y carencias. Y se olvidaron de los azotes, se olvidaron de la esclavitud de Egipto, se olvidaron de los maltratos, se olvidaron del servilismo que vivían, se olvidaron de todo y no entendieron que Dios los estaba llevando y estaba con ellos en el desierto para poder introducirlos en la tierra prometida, y pecaron en contra de Dios. Amado, así hay mucha gente el día de hoy, y aún el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios utilizó este ejemplo y dijo: estas cosas fueron escritas para nosotros, para que no nos pase como a ellos, que habiendo salido de Egipto, provocaron la ira de Dios, el cual los llevó a perder la promesa que un día Dios les había dado. Oye, qué palabras tan duras. ¿Cuánta gente el día de hoy dice: no, es que Dios ya me prometió y me salvó y bueno, pues no importa cómo viva, y se conducen de forma desordenada, específicamente hablando de la ira, iracundos, agresivos, violentos, injuriosos, escarnecedores, y dicen: no, Dios ya prometió y Dios lo va a cumplir? Pues Dios prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, y quedaron postrados en el desierto hasta que todos murieron. Y solamente quedó Josué y Caleb, que fueron los obedientes delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo: estas cosas fueron escritas para nosotros, para que no pequemos como ellos, para que no murmuremos como ellos, para que no seamos idólatras como ellos, para que no hagamos lo que ellos hicieron y caminemos de forma rebelde, confiándonos en que un día Dios prometió y no entendiendo que Dios es santo. Y Dios se airó en contra de Israel y Dios decidió no darles la tierra prometida. ¿Estamos comprendiendo? Qué importante es que perseveremos. Qué importante es, independientemente de la promesa, que seamos fieles, que creamos en Jesús. Y la fe va acompañada de acciones, de obras, de conductas congruentes con lo que decimos creer. Pero Dios se airó contra Israel y dice la palabra que Dios los castigó. Y algunos dirán: Antiguo Testamento. Y yo te digo: sí, pero el apóstol Pablo lo citó en el Nuevo Testamento y dijo: esto fue escrito para nosotros, para que no nos pase igual que a ellos. Claro, Dios lo dejó como un ejemplo para que no jugueteemos con Dios. Colosenses capítulo 3 verso 5. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo comienza a hablar de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, fíjate, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Claro,
Esto produce la ira de Dios en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son hijos desobedientes? Pues aquellos que quebrantan los mandamientos de Dios. Así de sencillo. Aquellos que están caminando lejos de la voluntad de Dios y no le aman, porque no guardan su palabra, ni le honran, ni le obedecen. Marcos capítulo 3, verso 4. Veamos cómo en Jesús mismo había momentos de indignación, de enojo ante la conducta y el comportamiento de la gente que le rodeaba. Marcos 3, 4. Y les dijo, ¿a quiénes? A los judíos que estaban allí alrededor de él: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Verso 5, fíjate. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Los volteó a ver con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y el que la tenía, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, Jesús estaba indignado en contra de los fariseos, en contra de los judíos religiosos que decían: somos el linaje escogido, somos los hijos de Abraham, somos los predestinados para alcanzar la vida eterna porque somos hijos de la promesa. Pero mira cómo vivían: desordenadamente, pecando, haciendo lo malo, quebrantando los mandamientos de Dios. Y de pronto había un hombre con la mano seca en el templo y era día de reposo, pero para ellos el Shabbat tenía mayor valor que la misericordia y no entendían el corazón de Dios. Y Jesús les pregunta: ¿es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Y ellos callaban. Ellos callaban. Y Jesús los volteó a ver con enojo, entristecido por la dureza del corazón de ellos. Y le dijo al hombre: extiende tu mano. Y su mano fue restaurada. ¿Y qué provocó? Que lo quisieran matar. Que lo quisieran matar los fariseos, tomando consejo con los herodianos. Pero aquí quiero subrayar el pasaje y la porción. Jesús los miró enojado. Hay momentos en los cuales las circunstancias pueden provocar una molestia, pueden provocar un enojo y sentimientos de diferentes tipos. Eso no es pecado. Somos seres que tenemos sentimientos. Lo importante es que los sentimientos no nos gobiernen, sino que nos gobierne la voluntad de Dios, su palabra, la influencia del Espíritu Santo, y que aprendamos a tener dominio propio y que no seamos como animales que son guiados por instintos y no por la razón, la inteligencia y los principios morales establecidos en la palabra de Dios. Porque un perrito tiene instintos, y si de pronto tiene su perrita compañera, pero pasa una perrita en brama, en celo, su instinto le va a llevar a decir: con permiso, y me voy, ¿no? Porque es guiado por instintos y finalmente no tiene principios morales que le rijan. Bueno, un cristiano no se conduce así. Un cristiano tiene un pacto matrimonial con una mujer o con un hombre, dependiendo del género. Y podrá haber una persona que tenga atributos, que tenga características, pero la persona tiene un pacto con su esposa o con su esposo y con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No somos guiados por instintos, por emociones, por sensaciones, por sentimientos, sino por principios escriturales, por la palabra de Dios, por la influencia del Espíritu Santo. Y esto podemos aplicarlo a la fornicación o al enojo
o a la cobardía o a cualquier pecado. Amados, qué importante es que aprendamos a dirigirnos de forma correcta. Va a haber sentimientos, sí los habrá. Va a haber gente que se conduce incorrectamente, impíamente, sí la habrá. Pero qué importante es que aprendamos a tener dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de decir no, aun y cuando quisiera actuar de esa forma, no lo voy a hacer, porque sé que no es correcto, sé que no está bien. Quizá tus emociones te llevan a querer reaccionar de forma violenta, agresiva, ofensiva, destructiva, pero dices, no lo voy a hacer, porque no quiero ofender a Dios, porque no quiero destruir, porque sé que no es correcto, porque sé que es pecado y porque sé que debo comportarme de forma distinta. Debemos ser cuidadosos con los sentimientos que vienen. Busquemos a Dios y pidamos su ayuda para que independientemente de los mismos podamos conducirnos de la forma agradable ante los ojos de Dios. Dice la Biblia, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Son dos cosas. Una es velar, ser vigilantes, no exponerte. Si yo vengo del alcoholismo, si yo vengo de las borracheras y digo, no, ya cambié, Dios me cambió, Dios me transformó, ya no soy esclavo del alcohol. Ay, pero mis amigos se van a juntar a convivir en el bar tal, en el antro tal. Y bueno, voy a ir a compartirles. Y ahí me meto en medio del alcohol, de la borrachera, y de pronto empiezo a sentir ahí una incitación y tentaciones a tomar. Y bueno, una no es ninguna, como dicen en el mundo, ¿no? Y empieza con una y acaba perdido en el alcohol. Una no es ninguna. Claro que sí, es pecado. Y es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Qué voy a meterme ahí? ¿Qué voy a hacer en ese lugar? Velad y orad. Seamos vigilantes. No nos expongamos a exponernos a entrar en ambientes que sean inapropiados, que sean nocivos, que sean incorrectos, que me puedan llevar a desviarme del camino de Dios. Cada quien sabe lo que el Espíritu Santo le marca. Cuidado con esto. Cuidado con lo otro, cuidado con malas influencias, cuidado con círculos sociales, cuidado con ciertos lugares que pueden llevarte de nuevo a regresar a tu vida pasada. Como decía David, fui recto para con Dios y me he guardado de mi maldad. Dice un salmo, me he guardado de mi maldad. Cada quien sabe de la maldad que Dios nos sacó. Cada quien conoce su pasado, sus luchas, sus tentaciones. Cada quien sabe sus áreas débiles. No te expongas. No te expongas. Quizá haya gente que no sea en lo más mínimo tentado por la droga, pero hay gente que sí lo es. Aléjate de círculos que puedan llevarte a volver al pecado del cual Dios te está sacando. Velad y orad. ¿De qué nos habla la segunda condición? De pedir la ayuda a Dios. Ayúdame, Señor. Te necesito. Fortaléceme. Cuídame, susténtame, guárdame. Necesitamos de su gracia, de su ayuda, de su compañía. Claro que sí, no es por nuestras propias fuerzas, es por la gracia y la dependencia y la influencia de Dios en nuestras vidas. Oremos para que Dios nos ayude. El enojo es un sentimiento que puede brotar del corazón del hombre en ciertas circunstancias. Este sentimiento no es pecado en todos los casos, pero puede incitarte a hacer lo malo, a desobedecer a Dios y a actuar de forma
impía e incorrecta. Hay indignación, amado, que es normal y es natural cuando ves un mal comportamiento. Y el hecho de no sentirte indignado hablaría de que aún estás mal, ¿no? Ay, no me siento mal, estoy muy contento. Y están haciendo lo malo delante de ti, pecando, desobedeciendo, actuando impíamente. Y tú, no, yo soy cristiano y yo tengo paz en mi alma y siento mucho gozo y alegría. No podemos actuar tampoco así. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:9. Fíjate lo que dice Pablo. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué dice? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tú ves a Jesús aborreciendo lo malo. ¿Ves a Jesús soltando latigazos en el templo y tirando las mesas de los cambistas? Lo ves reprendiendo a los fariseos, lo ves reprendiendo a los discípulos en momentos dados, en algún momento dado, diciendo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Molesto, indignado. A Pedro le dijo: apártate delante de mí, Satanás, porque me estropiezo. Ah, qué palabras fuertes. Sí, había una reprensión de Jesús. Habrá momentos en los cuales tendremos que actuar de forma franca, un llamado de atención, una indignación, pero no debe llevarnos a pecar, a maldecir, a golpear, a desobedecer, a dar ojo por ojo y diente por diente y utilizar métodos impíos para contrarrestar a los impíos que nos atacan o nos agreden. No debemos caer en esto. Déjame platicarte una anécdota. La platico poco porque aún me produce tristeza, pero así nos acontece. Un día fui a cargar gas y ya tiene algunos años esto. Tenía un vehículo pequeño, fui a cargar gas y bueno, ya llevaba el tanque, tenía prisa. Di una vuelta en un rápido y me iba a meter a una calle para poder llegar a la casa. Y en eso venía una camioneta circulando de forma veloz en el carril de baja. Pero yo me apresuré para poder entrar y la camioneta sintió que yo le había agredido. O sea, en mi corazón jamás hubo: lo voy a agredir, me lo voy a cerrar, lo voy a lastimar. No, simplemente yo venía con prisa y él venía ya con un problema. Venía peleándose con un microbús. Yo no sabía eso, pero ya venía molesto. Entonces, cuando doy la vuelta, él se va atrás de mí y yo me percato de eso. Y en eso el tráfico nos detiene a unos 10 metros adelante y el hombre se baja. Pero se bajó así, energúmeno. ¿Qué va a hacer este hombre? No lo conozco, acabo de dar la vuelta yo aquí. Y se bajó y se paró así enfrente de mi ventana y me empezó a maldecir. Yo dije: si subo la ventana va a romper el vidrio, está incontrolado. Y empezó allá a maldecirme y a gritarme: y bájate. Y yo no me bajé, estaba sentado, o sea, tranquilo, no respondía. Y en eso me da un puñetazo en la cara. ¡Paz! Me pegó en la nariz, fuerte así. Aquí adentro sentí que me hirvió algo. Antes de conocer a Cristo, yo llegué a ser violento. Y sentí así un hervor aquí adentro, me sentí indignado. Sentí cómo empezó a correr la sangre. Adentro, en mi garganta empezó a correr sangre. No salió sangre exterior, sino por adentro sentí como empecé a tener una hemorragia. Y dije: este hombre me va a seguir pegando. Entonces lo que hice fue abrí la puerta y me paré. Y cuando me paré, pues el hombre estaba bajito. Y se me quedó viendo así para arriba. Y volteé a abrir mis zapatos, así pensando quizá que estaba puesto de pie o de puntitas. Y miró hacia abajo y se quedó así. Y como que empezó a bajarle a su furor. Yo le dije: ¿qué te pasa? ¿Traes familia? ¿Vas a acabar matándote por una cosa que no vale la pena? ¿Cómo te conduces? Y entonces ya: no, es que tú esto, aquello, que no viste que la camioneta se me cerró y el microbús. Le dije: yo no vi nada.
yo traigo prisa, voy para mi casa. Le dije, aparte soy cristiano y no te voy a responder violentamente. Me dijo, ¿eres cristiano? Yo también. Oh, le dije, ¿cristiano? ¿Hablando como hablas? ¿Actuando como actúas? ¿Tienes familia? ¿No te das cuenta? Y se me quedó viendo y me dice, grandote y cobarde. Y se metió a su carro y se fue. Amado, yo sentí ganas de actuar. En mi mente pasaron pensamientos de bájate y somételo. Bájate y respóndele. Bájate y actúa. Y venían pensamientos, vas a echar a perder un llamado de Dios en tu vida. Vas a echar a perder una obra de Dios en tu familia. Te pueden matar. Puede traer un arma y te mata y de pronto ahí asesinado en un pleito vehicular. O sea, la gente no sabe lo que pasó. Yo dije, Dios, yo estaba orando en mi interior. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Yo no quiero actuar de forma inapropiada. Finalmente se fue. Y antes de llegar a casa me estacioné, me limpié la cara, llegué a mi hogar. Y de hecho ni siquiera lo platiqué inmediatamente con mi familia. Me sentí triste. Había sentimientos encontrados en mi ser. Pude haber respondido, pude haber actuado. Gracias, Señor, que no lo hice. Gracias que me guardaste. Tuve la nariz adolorida varios días, hasta un poco inflamada. Pero ¿sabes algo? Hoy le agradezco a Dios que no respondí. Hoy le agradezco a Dios. ¿Sentí ira? Sí, la sentí. ¿Sentí indignación? Sí, la sentí. Pude haber respondido ojo por ojo, diente por diente, puñetazo por puñetazo. Claro, tenía la posibilidad, pero no lo hice. Y Dios me ayudó. Dios me ayudó. Y yo sé que muchos de los presentes han enfrentado situaciones similares. Yo sé que muchos se ven reflejados en esto. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad violenta, agresiva, hiriente, provocativa. Y cuando ve que alguien no actúa como ellos, a veces abusan y se aprovechan. Amados, qué importante es que aprendamos a velar y a orar para no caer en tentación, para no caer en cosas en las cuales pequemos en contra de Dios, manchemos nuestra conciencia y nos lleven a regresar a aquello de lo cual Dios nos sacó. ¿Sabes? Aún de eso yo aprendí y dije, Señor, debo ser más cuidadoso, porque la gente puede sentirse agredida aun cuando en mí no haya esa intención. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amado, qué importante es que podamos ser cuidadosos, porque habrá luchas, habrá tentaciones, habrá invitaciones a hacer lo malo, pero es importante que prevalezca la palabra de Dios, la influencia del Espíritu Santo y aún la razón, porque nuestro culto es un culto racional. ¿Cuánta gente por actuar irracionalmente, más bien pasionalmente, acaban asesinados, acaban muertos, acaban en una circunstancia desastrosa? Vivimos en una sociedad peligrosa y violenta, por lo cual con más razón debemos ser cuidadosos. Santiago 1:19. Dice la Biblia, Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo que dice la Escritura. En el mundo secular dicen cuenta 10, ¿no?
Cuenta 10 antes de reaccionar. Cuenta 10 antes de contestar. Bueno, la Escritura dice, hace 2000 años, todo hombre sea pronto a oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Verso 20, siguiente versículo. Porque la ira del hombre, atención, no obra la justicia de Dios. El hombre airado no va a obrar en justicia. El hombre airado, enojado, encolerizado, no va a caminar rectamente. Va a herir, va a lastimar, va a destruir. Y por eso dice, seamos prontos para oír. Porque a veces uno pudiera reaccionar, actuar, y luego cuando escucha dice, ay, es que no oí bien, es que no entendí bien las cosas, perdón. Pues ya lastimaste, ya heriste, ya dañaste. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Efesios 4:26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Puede haber momentos en los cuales sintamos ira, indignación, enojo, tristeza por cierta circunstancia. Pero dice el apóstol Pablo, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. O sea, hay una indignación que no es pecado. Es una indignación, una molestia, un enojo. Pero uno puede encauzarla lícitamente, legítimamente, o de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Y añade el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué importante es esto. Puede haber ira, pero cuídate, no peques. Guárdate. Fíjate cómo reaccionas. Fíjate cómo hablas. Fíjate cómo actúas. Airaos, pero no pequéis. Y luego añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 2, cuidado con tu reacción. Y segundo, cuidado con almacenar en tu corazón y en tu alma ese enojo que te lleve a guardar amargura, odio, resentimiento, el cual igualmente es totalmente destructivos. No dejes las cosas sin arreglar. Arréglalas con tu prójimo. Arréglalas con Dios. No guardes ira en tu corazón, enojo, perdona. Y el perdonar a alguien no significa que estés de acuerdo en cómo actuó. El perdonar a alguien no significa que aplaudas su comportamiento. No, quizá lo desapruebas, llamará la atención. Inclusive tendrás que actuar legalmente en ocasiones. E ir ante un ministerio público a levantar una demanda. Es legítimo. Romanos 13. Las autoridades son puestas por Dios. Pero en tu corazón no guardas odio, ni amargura, ni rencor. No es aplaudir la maldad, no es dejar que la gente actúe impíamente, sino que es actuar con los medios legítimos y lícitos, bíblicamente y legalmente también. Airaos, pero no pequéis. Amados, todos en momento dado luchamos con sentimientos. Todos luchamos con el enojo en ciertos momentos. Cuidemos de no actuar impíamente y cuidémonos de no almacenar y guardar en nuestro corazón cosas incorrectas, porque esto puede llevarnos a la amargura. Y aquí hablo del segundo punto, el cristiano y la ira. Y el perdón. Debemos aprender a perdonar.
¿Qué pasaría si el día de mañana me encuentro a este conductor que me agredió? Ya pasaron varios años. ¡Ay, ahí está! Y ahí voy detrás de él a pegarle, ¿no? Pues, lo estuve guardando en mi corazón todo el tiempo. Ahí estuve con la ira, con el enojo y no apruebo lo que él hizo. Pero hay un perdón en mi corazón. Y qué tristeza que se diga cristiano. Y he pensado, Dios, ayúdalo. Que tu palabra pueda hacerlo corregirse y cambiar. Porque está muy engañado. Pensando que es cristiano también. Cuando se conduce de esta forma. Palabras sucias, deshonestas, groserías, violencia, arrebatos. Yo también soy cristiano. Cuando oí eso, hubo mayor indignación en mí. ¿Cómo que cristiano? Dios nos manda a perdonar. En el Padre Nuestro, que es una oración modelo. Sí, está comprobado. De pronto los médicos están allí y hacen estudios y revisiones y todo por el problema dermatológico, el problema que trae gástrico. Y después dicen, oiga, ¿sabe qué? Le voy a enviar con el psicólogo. Porque veo que usted tiene problemas muy severos en su familia, en su matrimonio. Resentimientos que no ha perdonado. Problemas de su juventud, de su infancia, que no ha resuelto y arreglado. Y eso está trayendo repercusiones fisiológicas. Enfermedades psicosomáticas que vienen como resultado de no utilizar nuestra psique, nuestra mente, los pensamientos de forma correcta. Y todo esto trae una repercusión en nuestro organismo. Úlceras, falta de sueño, problemas digestivos, cardíacos, estomacales, nerviosos, etcétera. Hubo un estudio que se hizo con perros, me llamó la atención, donde veían que los perros cuando huelen cierto alimento y ven cierto alimento, comienzan a secretar hormonas, no solamente los perros, también nosotros. Y jugos gástricos y hay ciertos cambios metabólicos que son el resultado de el olfato, la comida, el ver un platillo exquisito. ¿Te ha pasado que pasas delante de un restaurante? Ay, hasta me tronó el estómago. Ay, qué rico olió esto, ¿no? Pasa, es algo normal. Bueno, pero se daban cuenta que cuando el perro era sometido a un enojo previo a la deglución, por ejemplo, le acercaban un gato a un perro que aborrecía a los gatos y hacía un coraje el perro. ¡Ay! Se ponía a gruñir y a querer atacarlo y todo, y hacía un coraje grande. Y luego le ponían la comida, se la comía, pero sin que se le fuera el coraje. Iba comiendo ahí pero molesto y le generaba indigestión. La misma comida que en otras circunstancias hubiera sido digerida normalmente, porque la producción de ciertos jugos gástricos es lo normal bajo ciertas circunstancias. Pero ante el enojo del perro y la molestia y el coraje que había hecho, no había tal secreción, no había tal producción metabólica y había un daño en el área gástrica. Es un estudio que se hizo. Amado, ¿tú crees que el ser humano es diferente? Claro que hay repercusiones, claro que hay daños. Qué importante es que aprendamos a perdonar. Qué importante es que controlemos nuestra mente, nuestros sentimientos y los manejemos correctamente, porque aún la mente beneficia nuestra salud. Fíjate lo que dice un salmo: un corazón alegre, ¿quién se acuerda? Constituye un buen remedio. Mira qué bonito. Un corazón alegre constituye un buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué dice? Seca los huesos.
Es un proverbio, búscalo. El corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Claro, claro que sí. Es decir, la persona iracunda, enojona, resentida, llena de odio, se daña a sí misma. Daña su cuerpo, daña su organismo, daña su entorno, daña su familia, daña a sus semejantes. Daña su relación con Dios. Daña su relación con Dios. Porque con ese estado de ánimo no puede acercarse a Dios. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Los rencores, las amarguras enferman. Y muy importante, es un engaño. Aquel cristiano, y lo encomillo, lo pongo entre comillas, que vive practicando la amargura, el resentimiento, el odio y cualquier otro pecado. Es como ese hombre que después de maldecir y golpear dice: ay, yo también soy cristiano. Y nos reímos. Vi cómo se rieron muchos y decían: ¿cómo es posible? Bueno, es lo mismo. No podemos estar practicando esto. No podemos estar viviendo en esto y llamarnos cristianos. El cristiano debe perdonar, debe guardar su corazón, no debe responder y reaccionar impíamente. El cristiano, la ira y el perdón. El perdón es un mandamiento. Hay gente que dice: es que no puedo perdonar. Discúlpame, pero lo dijiste mal. No quieres perdonar. Porque sí puedes perdonar. Es tu decisión. Es como si alguien te debe 1,000 pesos. Tienes la posibilidad de decirle: ¿sabes qué? Te los perdono. Ya no me debes nada. Y si se los perdonas, descansas tú. Pero mientras no te ha pagado, ahí estás: me debe, y cada vez que lo veo me debe, y no me ha pagado, y le mando un mensaje, y estoy preocupado, y me debe, ¿no? Es una alegoría. Pero cuando dices: te lo perdono, ¿qué pasa? Descansas. Ya no hay deuda, es una decisión. El perdón es un mandamiento, porque el hombre está capacitado para perdonar. Mateo 18, versículo 32. Mateo 18, 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, atención, toda aquella deuda, ¿qué dice? Te perdoné. Dios o el Señor le había perdonado una deuda impagable, muy grande. En la parábola, un señor había perdonado una deuda inmensa que era impagable. Y le dice: siervo malvado, todo lo que yo te perdoné. ¿Sí dice así? Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Había sido perdonada? Sí. Ok. Y dice, verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, ¿no debías también tú perdonar a tu consiervo como yo te perdoné? Entonces su señor, y es figura de Dios, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oye, qué clara es la palabra de Dios. Y es una parábola donde un señor perdonó a un individuo una deuda grandísima, y este individuo perdonado salió y no pudo perdonar una pequeña deuda a un consiervo que le debía. Y lo empezó a jalonear: no, me debes y me pagas ahora, y voy a vender a tu mujer y a tus hijos.
hasta que me pagues. Y el Señor, cuando se enteró que el que había sido perdonado no perdonó, le dijo: esa deuda que yo te perdoné, ahora me la pagas, y no sales hasta que hayas cubierto el último de los cuadrantes. Y así hará vuestro Padre Celestial si no perdonáis de todo corazón a vuestro hermano, a vuestro prójimo. Amado, qué palabra tan dura. Está hablando de alguien que fue perdonado y su deuda regresó, fue retroactiva, porque no fue perdonador. Y dirá el salvo siempre salvo: no se refiere a eso, ya te perdonó Dios, no hay una posibilidad, no se puede. Discúlpame, la palabra de Dios está llena de advertencias. Si le quieres cambiar la interpretación, pues estás ignorando no este pasaje, sino multitud de textos de la Biblia que son advertencias para que no nos confiemos y volvamos a nuestra vida pasada. Tenemos que caminar perdonando. Y este pasaje viene después de que Pedro llega con Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que viene a pedirme perdón otra vez? Bueno, estoy parafraseando. Y le dice Pedro: ¿te parece bien 7? Y Jesús le dice: mejor 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490. Pero algunos dicen es 7 a la 70. O sea, mucho más grande el número. En pocas palabras, siempre perdona, siempre. Guarda en tu corazón. No guardes en tu corazón, perdona. Eso no quiere decir que aplaudirás una mala actitud. Eso no quiere decir que consentirás un mal comportamiento. Eso no quiere decir que a veces tendrás que recurrir a alguna instancia legal. Tendrás que hacerlo, pero no guardarás odio, amargura, resentimientos que te destruyen y que dañan tu relación con Dios. Estás usando medios lícitos y no impíos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí queda claro? Es importante esto, porque es un tema polémico que luego trae confusión. Ay, me enojé aquí adentro, ya pequé contra Dios, estoy mal. Pues todos sentimos cosas acá adentro. ¿Pero qué hiciste? ¿Robaste? ¿Golpeaste? ¿Fornicaste? ¿Mentiste? No, me guardé, pero sentí aquí adentro. Bueno, eso se llama tentación. La venciste y obedeciste a Dios. ¿Qué hiciste? No, pues sí, maldije, pateé o robé o engañé a mi esposa o esposo. Pecaste en contra de Dios. Pecaste en contra de Dios. Amado, la palabra de Dios es clara. Guardemos nuestro corazón de la amargura, del resentimiento, de almacenar cosas inapropiadas. Dice Efesios 4:31 el apóstol Pablo otra vez: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Mira cómo van de la mano. El iracundo se enoja, grita, maldice, anda con malicia en su corazón. Van de la mano, están pegadas, están unidas. Y dice Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Versículo número 32. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandamiento el perdón. Es una indicación, es lo que Dios espera de nosotros. ¿Es fácil? No, no es fácil. A veces somos heridos y luchamos con pensamientos, pero tenemos que perdonar. Pasada la tormenta, viene la calma y podemos perdonar. Guárdate, no actúes impíamente y no almacenes en tu corazón. Perdona como Cristo te perdonó.
El perdón es un mandamiento. Podemos perdonar, es una decisión. Pero ¿qué tienes que hacer? Dejar de estar reviviendo ese evento voluntariamente en tu cabeza. Imagínate si me pongo a pensar, este hombre me golpeó, me pegó, me sacó sangre, me lastimó la nariz, y está pensando y pensando y pensando, y me levanto pensando en eso y me acuesto pensando en eso. Pues van a pasar los años y voy a seguir amargado contra ese hombre. Pero si mejor pienso, Jesús dio su vida por mí, Él derramó su sangre por mí, yo estaba perdido y Él me dio una oportunidad de vida eterna. ¿Qué va a producir en mí? Gratitud, amor, alegría. Estoy canalizando mi mente a pensar cosas que edifiquen, buenas, no cosas que destruyan y generen sentimientos nocivos, destructivos y que afectan. ¿Puedo yo controlar mis pensamientos? Claro que sí. Claro que puedes. Obviamente Dios nos ayuda y el diablo enviará dardos de fuego, pero el diablo no controla la mente. Tú tienes la capacidad de decidir qué almacenas aquí. Porque los pensamientos pueden venir como pasan pajaritos arriba de tu cabeza. No podemos controlarlos, pero sí podemos evitar que el pajarito haga un nido en mi cabeza, ¿no? No puedo evitar que vuele allá arriba, pero sí puedo evitar que traiga pajita y empiece a hacer un nido y haga su casita aquí. Y hay gente que hace eso, anida pensamientos en la cabeza. Permite que se almacenen allí. Cuando pasen, espántalos, aléjalos. Pero si cada día le llevas el agüita y el maicito a la gallina, pues la gallina va a engordar y se va a hacer fuerte y no se va a morir. Pero si yo dejo de estarle dando maíz y agüita a la gallina, en cuestión de días desapareció, se murió. Y esa gallinita puede ser pensamientos buenos o malos. Yo decido qué alimentar. Obviamente debo alimentar los pensamientos buenos que producen amor, servicio, compasión, misericordia. O puedo alimentar los malos que producen odio, resentimiento, envidias, celos, adulterios, fornicaciones. Tú decides. Nuestra cabeza, nuestra mente es un campo de batalla. Satanás querrá gobernar en tu mente, pero tú decides qué almacenas. Que gobierne el Espíritu Santo, que gobierne la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que lo guardarás. Meditarás en él de día y noche para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué voy a almacenar? ¿Qué voy a anidar en mi corazón, en mi mente? Filipenses capítulo 4, verso 7. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Otra vez vamos a Pablo. La parábola del perdón fueron palabras de Jesús en Mateo 18, pero los demás textos que hemos revisado son textos del apóstol Pablo. Filipenses 4, 7. Fíjate, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está hablando de la paz de Dios en nuestro corazón. Y previamente habla de ir a orar con Dios, ir a poner mis cargas con Dios, ir a echar mis aflicciones con Dios. Y luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. ¿En qué? En lo justo, en lo bueno, en lo virtuoso, en lo santo, en lo digno de alabanza. En esto pensad. Yo tengo la capacidad de decidir qué voy a anidar en mi mente. En esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué va a pasar? Y el Dios de paz estará
con vosotros. Es el versículo número 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, comienza Pablo hablando de cómo tener paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y termina diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿A quién? Al que cuide sus pensamientos, al que canalice su mente correctamente, al que no almacene odios, rencores, resentimientos, amarguras, que lo lleven a maldiciones, griterías, violencias. Había por ahí un refrán de una mujer que mató a su marido en medio de un pleito y lo asesinó y estaba en la cárcel, y decía esta mujer: ¿cuánto daría yo por regresar el tiempo? Porque jamás premeditó matarla, no hubo dolo, no hubo así como una planeación, pero fue un momento de ira, de enojo que no controló y acabó matando a su marido. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos. La cabeza es un campo de batalla. No dejemos que pensamientos incorrectos gobiernen nuestra mente y generen pensamientos malos, rencores, amarguras, odios, celos, envidias, disensiones, fornicaciones, etc. Debemos perdonar si deseamos ser perdonados. Y reitero, debemos perdonar si deseamos ser perdonados. ¿Cuántos deseamos el perdón de Dios? Yo creo que todos. ¿Cuántos deseamos alcanzar la vida eterna? Yo creo que todos. ¿Cuántos deseamos un día escuchar la voz de Dios diciendo: venid bendito de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para vosotros? Perdonemos para que seamos perdonados. El perdonar es una decisión. Y el perdonar no significa literalmente olvidar algo, porque lo vas a tener almacenado en tu disco duro. O sea, si le perdonas a alguien una deuda, te vas a acordar que un día te debió, pero le perdonaste y tienes paz en tu corazón. Eso no quiere decir que ya tu memoria se borró y ya no vas a recordar nada. Claro que vas a recordar. O sea, va a haber recuerdos del pasado, pero simplemente está saldado. Ya, no lo voy a alimentar porque fue perdonado. A eso se refiere. Algo que fue liquidado, algo que fue cubierto, algo que ya no debe ser revivido. Déjame platicarte una anécdota de una joven. Hace muchos años, y con esto estoy concluyendo, una matanza en Armenia. Una joven cristiana armenia y su hermano fueron perseguidos por un soldado turco y finalmente alcanzados. El hermano fue asesinado ante los ojos de la muchacha. Hago un alto. ¿Qué debe haber sentido ella al ver que este soldado turco mataba a su hermano? Lo estaba asesinando delante de sus ojos. Sigo leyendo, pero ella pudo escapar saltando una barda. Más tarde, esta muchacha, pasados los años, servía como enfermera en un hospital turco y fue traído a la sala el mismo soldado que había asesinado a su hermano, moribundo. La joven relató que en su interior libró una gran batalla. ¿Quién no? ¿Quién no? Somos humanos. Sabía que la más ligera desatención al soldado gravemente enfermo produciría su muerte. O sea, no era matarlo, era simplemente dejarlo. No checar sueros, correcciones, oxígeno, aire, lo que fuera. Su vieja naturaleza pedía venganza, pero la nueva criatura, engendrada por el Espíritu de Cristo, clamaba amor.
Y felizmente para el soldado enfermo y para ella misma, el amor de Cristo ganó la partida. Y el infeliz criminal fue cuidado igual que cualquier otro paciente de la sala. Cuando el hombre se mejoró, reconoció a la enfermera, se dio cuenta de quién lo estaba cuidando, a la muchacha que había perseguido, y le preguntó por qué no le había dejado morir. Ella respondió prontamente: porque soy seguidora de aquel que dijo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Ay, amado, no es fácil, pero esta es la gracia de Dios. El paciente quedó silencioso y finalmente dijo: yo no sabía que existía tal clase de religión. Cuéntame más acerca de ella, pues quiero conocerla. El amor le conquistó y ella tuvo el gozo de conducirle a los pies del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, ¿no? Amado, ¿qué sentimientos habrá tenido esta joven? ¿Qué luchas en su mente? ¿Qué indignación? ¿Qué recuerdos? Pero ¿quién prevaleció? La palabra, el Espíritu, el amor, la influencia del Espíritu Santo, lo que Dios había hecho en su vida. Vamos a ser tentados, va a haber momentos de luchas, hay situaciones que enfrentamos a diario. Guardémonos de actuar impíamente y guardémonos de almacenar odio, resentimiento, amargura. Aprendamos a perdonar, aprendamos a olvidar lo que no es bueno recordar, aprendamos a dejar de alimentar aquello que destruye nuestra alma, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Esta es la actitud del cristiano con la ira y el perdón. ¿Y sabes algo? Cuando alguien actúa así, puede esperar y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor es perdonador. No merecíamos su perdón, pero hoy estamos aquí porque Él dio su vida por nosotros. Y hoy hay la oportunidad de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es nuestro Maestro y nuestro modelo. ¿Por qué no cerramos los ojos? El perdón de Dios es el mayor regalo que podemos obtener. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. ¿Cómo no perdonar a aquellos que nos rodean? Y si tú eres alguien que has estado cayendo en este pecado, que has guardado en tu corazón, que has almacenado en tu alma, pídele perdón a Dios. Confiesa tu pecado al Señor. Arrepiéntete. Y cambia. Cambia tu actitud. Cambia el manejo de tus pensamientos. En esto pensad, dice la Biblia. En lo bueno, en lo justo, en lo amable. En esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Pero si piensas no en lo amable, sino en lo descortés, no en lo digno, sino en lo indigno, no en lo justo, sino en lo malo y en lo pecaminoso,
no habrá paz en tu corazón. Habrá odio, habrá rencor, habrá amargura, habrá resentimientos, habrá deseos de pecar en contra de Dios, de vengarte con tus manos, de ser infiel, de ofender, de herir. Y habrá ansiedad en ti, dañando tu relación con Cristo y aún dañando tu salud, tu mente, tu cuerpo, tu relación con tus semejantes. Dejemos de alimentar aquello que nos destruye. Dejemos de alimentar pensamientos que no edifican. Almacenemos en nuestro corazón cosas buenas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. ¿Cuál es el tesoro que estás almacenando en tu corazón? Y si eres alguien que has guardado odios, rencor, amargura, resentimientos, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Entrégale tu corazón. Confiésale tu pecado y confía en aquel que dio su vida por ti, para que puedas ahora perdonar. Un corazón diferente. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Aleluya. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón Conocí el perdón para perdonar. para perdonar. Lo que cualquiera te haya hecho no es nada en comparación de lo que tú le has hecho a Dios. Por la gracia de Dios Y si Él te quiere soy perdonar lo que todo soy. tu pasado, Por la gracia de Dios todo lo que hiciste, tengo su toda tu amor. maldad, Por la gracia ¿cómo no de perdonar a Dios nuestros semejantes? tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor Aleluya. para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón Para perdonar. para perdonar. Eso es lo que hace Jesús en nuestros corazones. Conocí el amor Ese amor de para Jesús dar nos transforma Conocí para ver la vida de forma diferente ahora, para dar para conducirnos de forma distinta, Conocí el perdón para tener un corazón perdonador. para perdonar. Eso no quiere decir que habrá silencio, que aplaudiremos la maldad o que solaparemos el pecado, no. Soy Pero seremos cuidadosos con nuestro corazón, por la con gracia nuestra de alma, Dios. con nuestra mente y la forma de proceder, la forma de actuar. Su amor, por la gracia de Dios. Tengo Vivimos tiempos difíciles, por la gracia de Dios. un mundo agresivo, un mundo violento, Tengo perdón. un mundo cruel que hiere, El amor
Seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos sal de la tierra. Contrastemos con la sociedad contemporánea por la obra del Espíritu Santo. Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre por ti. Para ser lavados y limpiados. Para que podamos mirar esta vida de forma distinta. Para que podamos actuar de forma diferente. Así es, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos hablas. Gracias, Dios amado, por tus enseñanzas que son perfectas y buenas, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en las vidas, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en los corazones, Señor. Gracias porque tu palabra a su tiempo cuán buena es, Señor. Y te ruego por aquellos que el día de hoy se ven reflejados en la palabra, Señor. Ven con poder a transformar, ven a romper las cadenas, Señor. Ven a traer restauración, Señor. Ven a traer una actitud diferente, Señor, en sus vidas, Señor. Ven a hacer una obra que el hombre no puede hacer, Señor. Ven con tu Espíritu, ven con tu palabra, ven con tu poder a hacerlo, Dios. Y permite que podamos conducirnos de una forma adecuada, guiados por ti, pensando en lo bueno, en lo honesto, en lo digno, en lo que tiene buen nombre, para que podamos, Señor amado, descansar en ti, caminar contigo, agradarte hasta la meta, Señor. Oh Dios amado, déjanos llegar al final. Que no nos confiemos, Señor, como lo hicieron quizá los judíos que salieron de Egipto y quedaron postrados en el desierto, Señor. Que no nos confiemos como los israelitas religiosos, Dios, que decían que eran hijos de Abraham, pero estaban totalmente engañados, Señor. Oh Dios amado, enséñanos a seguir los pasos del Maestro, confiando en Él, creyendo en lo que Él hizo por nosotros, agradecidos por lo que Él hizo, pero guiados por tu gracia, por tu palabra, por tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Sella la palabra en los corazones y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.